Muchas veces nosotros nos hemos encontrado en alguna construcción, en algún edificio, donde generalmente encontramos un mapa. Por ejemplo, ahora que vamos al Hotel Friendly, muchas veces pasa desapercibido que hay un mapa de la planta donde nosotros nos encontramos. Así sucede con un restaurante, así sucede con un casino, así sucede con un edificio que está bajo las normas de esa construcción y que para la información de la gente que está en ese lugar requiere entonces un mapa. Y entonces, esto obviamente ayuda mucho en los centros comerciales donde hay muchas tiendas y muchos niveles y uno no sabe dónde está. Entonces uno recurre a la mesa de información y algunas veces un mapa donde uno ve las tiendas o los niveles que tiene esta estructura y hay un punto que dice, usted está aquí. Supongo que muchos hemos visto esa indicación que dice, usted está aquí. Esto debería ayudar a todas las personas. En lo personal, lo que más mal tengo es el sentido de orientación. Así que ni eso a mí me sirve, igual me pierdo. Pero para las personas normales sí es una ayuda, porque pueden encontrarse dentro del mapa y entonces moverse a otro lugar. Nosotros como cristianos entendemos, hemos estudiado, creemos que hay un plan de salvación que Dios está teniendo con el hombre. Todos tenemos y hemos escuchado ese nombre del plan de salvación, o del evangelio del reino de Dios, o de la salvación como tal. La pregunta que viene aquí ahora con lo que sería el objetivo de este mensaje es, ¿dónde nos encontramos? ¿Dónde nos encontramos en el plan de salvación? Y este tema es atingente porque estamos justo ahora en la tercera temporada y estamos a un paso de expiación. Ya celebramos trompetas, dando comienzo a lo que es la tercera temporada. Y entonces vale la pena repasar o graficar, por eso traje una pizarra, hoy día vamos a tener unos dibujos para, como si volviéramos a la universidad. Esta es la universidad espiritual y vamos a aprender con un dibujo que le he llamado el péndulo de la salvación. El péndulo de salvación. Ya un tiempo más adelante, unos minutos más, voy a emprender entonces el dibujo. La Biblia está considerada en su primera parte, tengo agua, gracias. La Biblia está considerada en la primera parte, si usted ha escuchado, con los primeros 5 libros como la Torá, la ley, el Pentateuco, estos penta de 5, estos 5 primeros libros descrita en los primeros libros ordenados al comienzo de nuestras Biblias. Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. De estos 5 libros, del Éxodo hasta Deuteronomio, se habla generalmente, y es un tema principal, lo que es la ley. También se considera esto como el pacto de Moisés, o el pacto en el monte de Sinaí. Recuerden la salida del pueblo de Israel de Egipto, que es el Éxodo, comienza con el Éxodo, y luego tenemos a Moisés, quien es el libertador del pueblo de Israel de manera física. Y entonces viene el desierto y viene todo el sistema sacerdotal con los levitas, y vienen las fiestas santas, pero principalmente en el monte Sinaí se produce lo que es ese pacto, un pacto que Dios hace con su pueblo, lo que se denomina como el pacto de Moisés o el pacto del Sinaí. Si vamos al libro anterior de Génesis, yendo un poco hacia atrás, vamos a ir un poco hacia atrás, vamos a encontrar lo que es el pacto de Abraham, el pacto de Abraham.
Obviamente tenemos a Abraham, Isaac y Jacob, a José y luego a Egipto. Pero ahora vamos hacia atrás y llegamos al pacto con Abraham, con la descendencia, cuando le dice voy a hacer tu simiente como las estrellas del cielo. Hay un pacto de Dios con Abraham y su simiente, su descendencia. Vamos un poco más atrás y ¿qué es lo que vemos? Un arco iris. Vemos el pacto de Noé. El pacto que Dios hace con Noé y le dice no voy a volver a dar muerte a ninguna vida por medio de un diluvio. No va a volver a llover. Y ese pacto está simbolizado por el arco iris. Y vamos un poco más atrás. Un pacto o un tratado no necesariamente es algo positivo. Por eso se dice aquí en el tratado o pacto de Adán, Génesis 3, 14, 15, 16, cuando Adán entonces tiene la repercusión del pecado y ese pacto o esa sentencia que Dios tiene con el hombre, con la mujer y con la serpiente debido a ese pecado, obviamente el hombre sigue sudando la gota gorda para ganarse los frijoles o el pan. Eso no se ha quitado. Y la mujer sigue teniendo dolores de parto, en su parto. Dolores muy fuertes. Son dos cosas que sucedieron ahí en el huerto del Edén. Y la serpiente también tenemos parte de lo que es esa sentencia del golpe en la cabeza que tiene mucho que ver con el día de expiación. Y la mordedura del talón de la simiente de la mujer que tiene mucho que ver con Pascua. Pero ese es otro tema. El punto es que los pactos se van. Hay un estudio de don Mario que simboliza los pactos como cajas que se van sumando unas con otras hacia adelante. Y los pactos se van sumando, pero no se van anulando, no se van eliminando, sino que van creciendo como la semilla de mostaza. Empieza muy poquito, Dios empieza de a poco y empieza a crecer. Y el pacto que hizo Dios en el monte de Sinaí es de especial cuidado, porque es lo que nosotros entendemos y conocemos como el antiguo pacto. Cuando se habla de la ley que fue entregada al pueblo de Israel, los 10 mandamientos, las fiestas santas, en Levítico 23 y otros pasajes. Y también, aparte de los mandamientos, se entrega los rituales y ceremonias relacionados con los sacrificios. Había mucha sangre en el Antiguo Testamento. Mucha sangre tenía que correr para pagar el pecado de las personas, que entonces tenían que hacer un ritual, tenían que purificarse de una manera bien particular. Eso se denomina como leyes, rituales y ceremoniales relacionadas con el sacrificio. La circuncisión también está dentro de este pacto. El antiguo pacto no se anula, hablando de este antiguo pacto, sino que se modifica. ¿Con quién? Con Jesucristo. Si ahora vamos hacia adelante del monte de Sinaí con Moisés, vamos a saltarnos directamente a Jesucristo. Y para eso vamos a abrir nuestras Biblias en Hebreos capítulo 9. Hebreos capítulo 8, 9 y 10 habla de este tan complejo sistema que ahora es reemplazado por el sacrificio de Jesucristo, lo que se denomina como el nuevo pacto. Es algo bastante interesante, hay que leerlo con calma. Por eso la iglesia tiene un folleto que dice, el nuevo pacto anula la ley de Dios. Es el folleto más grueso que tenemos. Esto es material sólido, no es leche. Esto es algo sólido. Y estamos hablando un poco de esto. Si queda alguna duda, obviamente podemos recurrir a esta literatura. Hebreos capítulo 9 y versículo del 6 al 15 habla de lo que fueron las leyes temporales hasta Jesucristo, que son estas leyes ceremoniales, y dice, y así dispuestas estas cosas, en la primera parte del tabernáculo entran los sacerdotes continuamente para cumplir los oficios del culto, toda la línea de los sacerdotes levitas que hacían estos sacrificios. Pero en la segunda parte, solo el sumo sacerdote una vez al año, no sin sangre, la cual ofrece por sí mismo y por los pecados de ignorancia del pueblo,
hablando aquí lo que es la expiación, dando el Espíritu Santo a entender con esto que aún no se había manifestado el camino al lugar santísimo, entre tanto que la primera parte del tabernáculo estuviese en pie, lo cual es símbolo para el tiempo presente, según el cual se presentan ofrendas y sacrificios que no pueden hacer perfecto en cuanto a la conciencia al que practica ese culto, ya que consiste solo de comidas y bebidas, de diversas abluciones y ordenanzas acerca de la carne, impuestas hasta el tiempo de reformar las cosas, hasta el nuevo pacto, hasta Jesucristo. Esas son las leyes temporales que fueron reemplazadas por Jesucristo. Llegar al nuevo pacto para la iglesia primitiva, ya estamos hablando de lo que es la era actual, podríamos decir de la iglesia, con Jesucristo, llegar al nuevo pacto fue tremendamente complejo para la iglesia. Ese traspaso que había con todo el antiguo pacto para pasar al nuevo fue tremendamente complejo. Si hay una palabra que resume este cambio al nuevo pacto, la palabra es circuncisión. Circuncisión. Hubo todo un movimiento de la iglesia primitiva para entender, ahí vemos en Hechos capítulo 10, cuando Pedro ve la visión del lienzo de animales, Pedro mata y come, que ya el evangelio se empezaba a abrir ahora a los gentiles, y en Hechos 15 vemos el concilio de Jerusalén, cuando el tema principal era, ¿hay que circuncidarse o no? Ese era el gran tema. Estaban los judíos que decían que sí, y estaban los gentiles que decían ahora que no. Y venían los apóstoles y empezaban estas ideas y reuniones, por eso está el concilio de Jerusalén. Fue tan difícil este cambio que aunque usted no lo crea, algunos apóstoles se equivocaron. Y lo vamos a leer aquí. Antes del concilio de Jerusalén, en el capítulo 15 de los Hechos, vamos a leer ahora bastante de la mitad del mensaje en la carta a los Gálatas de Pablo. Y quiero que leamos, si me acompañan, a Gálatas, capítulo 1, versículo 6. Gálatas es bien interesante y hay que leerlo con calma. No podemos abarcar todo el libro de Gálatas, pero vamos a enfocarnos en algunos puntos. En Gálatas, capítulo 1, versículo 6, fíjense aquí la carta de Pablo a los Gálatas. Estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. No que haya otro, sino que hay alguno que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Entonces aquí la iglesia de Gálatas estaba teniendo una influencia fuerte y estaban olvidando lo que ellos habían recibido por medio de la gracia de Jesucristo, el evangelio del reino de Dios. En Gálatas capítulo 2, versículos 3 al 5, vamos a leer lo siguiente. Empieza entonces el tema de lo que es la circuncisión. Aquí en la iglesia de Gálatas, antes del concilio de Jerusalén, ya estaba esto empezando a andar en la iglesia. Fíjense aquí el versículo 3, más ni aun Tito, que estaba conmigo, con todo y ser griego, fue obligado a circuncidarse. Y esto a pesar de los falsos hermanos introducidos a escondidas, que entraban para espiar nuestra libertad que tenemos en Cristo Jesús, para reducirnos a esclavitud, a los cuales ni por un momento accedimos a someternos, para que la verdad del Evangelio permaneciese con vosotros. Ya Pablo estaba, por inspiración divina, entendiendo lo que era la circuncisión y lo que era la incircuncisión, como vamos a ver más adelante en otro pasaje bastante clave. En el versículo 11 de este mismo capítulo leemos, pero recuerden, esto es antes de Hechos 15, antes del concilio de Jerusalén. Pero cuando Pedro vino a Antioquía, y aquí hablamos de los errores, porque era una situación compleja de esto del antiguo pacto al nuevo pacto, pero cuando Pedro vino a Antioquía,
le resistí cara a cara, porque era de condenar. ¿De qué está hablando Pablo aquí? Que iba a enfrentar a Pedro. Estamos hablando de Pablo y Pedro. Pues antes que viniesen algunos de parte de Jacobo, comía con los gentiles. Recuerden que Pedro, judío, comer con los gentiles era una abominación según esos rituales. Y entonces aquí vemos, comía con los gentiles, pero después que vinieron, se retraía y se apartaba, porque tenía miedo de los de la circuncisión, del grupo que decía que había que circuncidarse. Y en su simulación participaban también los otros judíos, de tal manera que aún Bernabé fue también arrastrado por la hipocresía de ellos. Pero cuando vi que no andaban rectamente conforme a la verdad del Evangelio, dije a Pedro delante de todos: si tú, siendo judío, vives como los gentiles y no como judío, ¿por qué obligas a los gentiles a judaizar? ¿Por qué obligas a los gentiles a circuncidarse? ¿Por qué obligas a los gentiles a basarse en el antiguo pacto de las leyes ceremoniales, de los sacrificios, de las purificaciones físicas? Aquí vemos a Pablo con un carácter fuerte corrigiendo a Pedro. Entonces, todo esto es la antesala del concilio de Jerusalén. Pueden leer Hechos 15 y ver todo lo que sucede ahí. También es muy interesante. Lo importante es que estaba la pregunta: ¿hay que circuncidarse o no? Aquí estaba entonces la pugna, la problemática. Es importante destacar que los gálatas eran gentiles. Ellos no eran judíos. Eso es importante, es un detalle muy, muy importante que lo vamos a recalcar un poco más adelante. Otro aspecto a considerar es que Pablo, al igual que, vamos a ir a 1 Corintios, dejen un dedo aquí en Gálatas, vamos a 1 Corintios, Primera Corintios capítulo 7, versículo 19. Primera Corintios capítulo 7, versículo 19, también hablando de lo que es la circuncisión de los gentiles, de los judíos. Y aquí resume en el versículo 19 algo muy interesante. Dice: la circuncisión nada es, y la incircuncisión nada es, sino el guardar los mandamientos de Dios. Aquí Pablo magistralmente dice que hay dos cosas: los mandamientos de Dios, que es lo que vale, y tenemos la circuncisión, las leyes de sacrificios, las leyes ceremoniales, toda la sangre que corría eso y que pueden leer en Hebreos 8, 9 y 10 de lo que se está refiriendo. Volvamos aquí a Gálatas, hablando de lo que es la ley. En Gálatas, Pablo habla y menciona y dice muchas veces las obras de la ley. Cada vez que usted ve ahí, cuando diga las obras de la ley, lo que debe hacer usted es relacionarlas inmediatamente con las obras que están relacionadas, valga la redundancia, con las leyes ceremoniales. No está hablando de los 10 mandamientos, está hablando de las leyes ceremoniales. Cada vez que dice las obras de la ley, que los judíos se hacían tan importantes por esa ley oral y todas las leyes que agregaron, está entonces aludiendo a ese tipo de ley, a la ley ceremonial, no a los 10 mandamientos, a todos los rituales y ceremonias que se resumen con la circuncisión, como lo vimos en 1 Corintios 7, 19. Fíjense aquí en Gálatas 5:3, una página más adelante. Gálatas capítulo 5, versículo 3. Y otra vez testifico a todo hombre que se circuncida que está obligado a guardar toda la ley. Todavía más claro aquí, Pablo. El que se circuncida entonces está bajo el antiguo pacto y tiene que guardar toda la ley. Ahí es mucho más claro de lo que es la circuncisión del antiguo pacto. Del antiguo pacto. Sigamos avanzando entonces aquí. Al morir
ya no se necesitan estas obras de la ley, toda la ley ceremonial, la circuncisión, los ritos, las purificaciones, los sacrificios. ¿Por qué? Como dice Hebreos, ya Jesucristo cumple con su sacrificio de una sola vez y su sangre derramada, entonces nos da el acceso a Dios el Padre y podemos ahora ser justificados frente a Dios Padre por medio de Jesucristo. Antiguamente, la única manera de poder ser purificados o presentados frente a Dios de una manera justa era con los sacrificios. Léase el Antiguo Testamento, sangre tras sangre, todos los años, todos los días, todas las fiestas. Pero no vemos eso en el Nuevo Testamento. Ya no vemos eso. Todo está resumido, recuerden, en lo que es la circuncisión, las obras de la ley. Volvamos aquí a Gálatas 3, versículo 1 al 5. Gálatas 3, versículo 1 al 5. Fíjense aquí la impotencia de Pablo. Oh Gálatas insensatos, ¿quién os fascinó para no obedecer a la verdad? A vosotros, ante cuyos ojos Jesucristo fue ya presentado claramente entre vosotros como crucificado. Cristo cumple con el nuevo pacto desde su sacrificio. Aquí estamos hablando de eso. Esto solo quiero saber de vosotros. ¿Recibisteis el Espíritu por las obras de la ley, leyes ceremoniales, o por el oír con fe? ¿Cómo recibisteis ese evangelio? ¿Tan necios sois? Habiendo comenzado por el Espíritu, ahora vas a acabar por la carne. A retroceder, a retroceder. ¿Tantas cosas habéis padecido en vano? Si es que realmente fue en vano. Aquel, pues, que os suministra el Espíritu Santo y hace maravillas entre vosotros, ¿lo hace por las obras de la ley o por el oír con fe? Y ahí viene la pregunta a los Gálatas. ¿Cómo llegaron aquí? Por el oír, por medio de Jesucristo. No entraron con los sacrificios del antiguo pacto, está diciendo aquí Pablo. Y bien, entonces, que entraron por el oír con fe. Hay más versículos que hablan de este tema, pero no tengo mucho tiempo para seguir. Pueden leerlo ustedes en casa con esta dirección que estamos hoy día estableciendo la carta de los Gálatas, a los Gálatas. Le está diciendo Pablo, no retrocedan, ya entraron por el Espíritu, pero no vuelvan al antiguo pacto. Por eso le dice Gálatas insensatos. Y vemos al principio que ya habían corrientes que estaban infectando a la iglesia en Gálatas. Las iglesias en el Nuevo Testamento no la pasaban muy bien, todas tenían problemas. Si usted busca una iglesia que no tenga problemas, se va a pasar un buen tiempo tratando de encontrarla. Aquí en Gálatas 4, todo lo que tiene que ver con el nuevo pacto, obviamente la figura de Jesucristo es fundamental, su sacrificio. Y también el otro elemento que es muy importante es el Espíritu Santo, que en el antiguo pacto no estaba presente, como en el nuevo pacto. Cuando Jesucristo muere, dice, no los voy a dejar solos, les voy a enviar el Espíritu Santo. Fíjense aquí en Gálatas 4, 6 al 7. ¿Y qué es lo que hace el Espíritu Santo en nosotros? Ya no estamos hablando de sangre, de linaje, de un apellido, de una nación física. Ahora tenemos este nuevo pacto, un mejor y nuevo pacto. Estamos bajo ese nuevo pacto, versículo 6. Y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el Espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba Padre, papito, Padre. Eso es Abba Padre. Somos parte de la familia de Dios. Somos engendrados por medio del Espíritu Santo y somos parte de la esencia de la familia divina de Dios. Y Jesucristo comienza entonces ese nuevo pacto. Ese nuevo pacto. Y aquí el versículo 7, así que ya no eres esclavo, sino hijo. Y si hijo,
también heredero de Dios por medio de Cristo. El nuevo pacto que está aquí tácito, pero tiene mucho que ver con Hebreos 8, 9 y 10, como les comento, donde ustedes pueden hacer la conexión. Somos engendrados en la familia y somos hijos de Dios. Todo lo que habla aquí Gálatas 4, del 6 al 7, tiene mucho que ver con lo que sucedió el día de Pentecostés. Y cuando Pedro se levanta y le dice a toda la gente, varones, oídme, y se dan cuenta de lo que había sido Jesucristo, y después los varones dicen, ¿qué vamos a hacer con todo lo que está hecho aquí? ¿Cómo lo arreglamos? Y ahí entonces Hechos 2:38, arrepiéntete, bautízate para el perdón de los pecados en el nombre de Jesucristo y recibirás el don del Espíritu Santo. Ahí entonces comienza ese linaje espiritual de todo lo que comienza en el Nuevo Testamento bajo el nuevo pacto, con el sacrificio de Jesucristo. Y aquí voy a hacer un paréntesis. Todavía no me voy a dibujar. Y les voy a contar lo siguiente. Llegó a mis manos, por alguna razón u otra, un documento histórico que yo sé que a muchos de aquí les va a interesar. Y voy a compartir un poco de él. Y este documento histórico habla de la historia de la Iglesia de Dios en México. En México. Según el documento, la Iglesia de Dios del Séptimo Día comenzó formalmente en el año 1922, cuando se constituyó con el protocolo correspondiente frente a la Secretaría de Gobernación y da varios detalles de la persona que estaba ahí para firmar, de dónde se realizó, etcétera, etcétera. Esta iglesia, la Iglesia de Dios del Séptimo Día de aquel año, no celebraba fiestas, solamente celebraba la Cena del Señor, como en algunas iglesias ustedes y algunas denominaciones conocen. No fue hasta el año 1938, el 9 de octubre del año 1938, según el documento, que se ve bastante fidedigno, que parte de esta iglesia que no guardaba las fiestas santas, solamente la cena, ahora, bajo nuevas doctrinas y la influencia de un señor que tal vez conocemos de nombre, el señor Ezequías Campos Aguilar. Aquí tenemos familiares directos de ese señor. Y ahí estaba en ese libro. Hasta que ese señor, con esas nuevas doctrinas y la influencia de él, comenzaron a celebrar cabañas, tabernáculos, en el año 1938, el 9 de octubre para ser exacto. 170 adultos y 20 niños. Eso es lo que menciona el documento. Con el correr de los años, llegó así el día de celebrar Pentecostés. También entendieron que había que celebrar Pentecostés. Y entonces se conformaron con una iglesia que celebraba las 3 temporadas. La Cena del Señor, primera temporada. Pentecostés, segunda temporada. Y cabañas. Pero son 7 fiestas. Pero tenemos ahí ya parte de lo que muchos de aquí, y también puedo decir quizás indirectamente, tiene mucho que ver con la iglesia que se formó en mi país, de donde son mis abuelos paternos y maternos, que vienen de este grupo, que guardaba las 3 fiestas. Es muy interesante el documento que se titula Fiestas y Ceremonias Levíticas, del año 1986, por el señor Alberto García Becerril. No sé si les suena ese nombre, a mí no. El documento, además de ser histórico, lamentablemente critica duramente esta supuesta herejía de la Iglesia de Dios del Séptimo Día que comenzó a guardar las fiestas. Y entonces se elabora un plan para atacar a quienes guardamos las fiestas. No solamente las 3, sino que hoy día ya 7. Y utiliza Colosenses 2, 16, 17, no tengo tiempo para abarcar ese tema, y también utiliza Gálatas 4, de 9 al 10. Y entonces por eso hemos estado hablando de Gálatas, porque aquí viene un ataque directo a lo que Dios dice en su palabra respecto a las fiestas santas de Dios. Y aquí volvamos entonces al estudio de Gálatas y leamos
Gálatas nuevamente 4. Vámonos ahí a la médula. Gálatas 4, del 6 al 7. Y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el Espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba, Padre. Así que ya no eres esclavo, sino hijo, y si hijo también heredero de Dios por medio de Jesucristo. Sigamos avanzando. Ciertamente, en otro tiempo, no conociendo a Dios, no eran judíos, gentiles, paganos, servíais a los que por naturaleza no son dioses. Mas ahora, conociendo a Dios, o más bien, siendo conocidos por Dios, ¿cómo que os volvéis de nuevo a los débiles y pobres rudimentos a los cuales os queréis volver a esclavizar? Y aquí viene el versículo de la discordia. Guardáis los días, los meses, los tiempos y los años. Y ahí entonces viene la crítica de Pablo a lo que estaban haciendo los Gálatas. El libro concluye o saca parte del ataque hacia las fiestas, que cuando dice los días, los meses, los tiempos y los años, dice que son las fiestas santas. Entonces dice aquí, no hay que guardarlas. Ahí queda clarísimo que no hay que guardarlas. Pero todo lo que hemos estudiado antes, en Gálatas, capítulo 1, 2 y 3 y ahora 4, nos empieza a dar otra versión que ya está dentro del contexto. El punto importante aquí es no sacar de contexto lo que se está hablando. ¿A quién se está diciendo? ¿Por qué se le está diciendo? Y entonces ver el contexto que está aquí en Gálatas 4, 10. Eso es algo tremendamente importante para todos. En realidad, las fiestas no están mencionadas aquí. El sábado no está mencionado en ninguna parte de la carta a los Gálatas. Y está entonces hablando de personas que nunca habían entendido las fiestas santas y que ahora entonces querían volver a los días, los meses, los tiempos y los años. Y esto tiene que ver con las influencias y las herejías que la iglesia en Galacia estaba teniendo. ¿Por qué? Porque como vimos anteriormente, habían personas que estaban diciendo hay que guardar la circuncisión, es decir, algo anterior, que ellos no tenían ni idea porque no eran judíos. Estamos hablando del nuevo pacto en este momento. Ellos no tenían ni idea de eso. Entonces, y también mezclado con paganismo, con la superstición y la adoración de los astros, del cosmos. Por eso habla de días, meses, tiempo y años. No tiene nada que ver con los sábados, años sabáticos y jubileos, porque estamos hablando de una tierra lejos de Palestina, en Asia Menor. Aquí no se guardaban esos sábados anuales o el año de jubileo. No tiene nada que ver con lo que está diciendo aquí Pablo. Entonces no está hablando de las fiestas. Por eso dice que estaban volviendo a los rudimentos del mundo, como si fueran estos las fiestas. Eso es inválido porque ni siquiera se hace mención de ellas en toda la carta. Y los Gálatas no los conocían antes de su conversión, porque eran gentiles, como bien lo dice en el versículo 8. Tenían una influencia pagana. Ellos estaban celebrando a deidades o estaban volviendo a esa superstición, que era innecesario. Por eso dice un poco antes, Gálatas, insensatos. Estaban mezclando ideas del antiguo pacto con ideas del paganismo, con algo con el cristianismo. Había una ensalada ahí de cosas que Pablo entonces interviene. Y vemos esta carta, que no echa por tierra las fiestas santas. Las fiestas santas. Y aquí entonces empezamos a adentrarnos en la otra parte del mensaje. Las fiestas santas, que supuestamente están abolidas, y este es solamente uno de los puntos por los cuales son atacadas, puede mostrarnos un mapa de ubicación, como comenzamos al principio. Las fiestas santas nos muestran un mapa de ubicación. ¿Dónde está usted en ese mapa? Y las fiestas santas enseñan el proceso de salvación de manera didáctica. La diferencia del antiguo y nuevo pacto es que ya no sacrificamos corderos en el día de expiación, ya nos ofrecemos esos corderos como en Pascua,
ya tenemos las fiestas bajo un nuevo pacto, como Jesucristo instituyó desde la Pascua hacia adelante, cómo iban a ser las fiestas, guardadas bajo un nuevo pacto. Ya no habían sacrificios más en esas fiestas. Es un nuevo pacto. Ya una ampliación de la ley ahora a nivel espiritual. Pero la ley no sigue, la ley sigue en pie, las fiestas siguen en pie. Y vamos ahora, dentro de unos minutos, a dibujar algo que nos va a ayudar todavía a entender ese mapa para ver dónde estamos. Las fiestas siguen vigentes. Hay muchos ejemplos de Pablo y de los apóstoles, de Jesucristo, que continuaban guardando las fiestas. El tiempo no nos alcanza a cubrir bien lo que es Gálatas, solamente una parte. La otra ataque es Colosenses 2, 16 al 17, cuando sí habla de las fiestas santas, pero dice que nadie os juzgue en comidas o bebidas. No dice, no la guarden más, dice que nadie os juzgue, sigan guardándola con la alegría que lo hacen, porque estaba la corriente de del gnosticismo, de los ascetas, que decían que todo lo físico era malo. Entonces la iglesia estaba celebrando con alegría y decía, no te puedes alegrar porque tiene que ser todo espiritual. Eso eran los ascetas. Y hay todo un sermón también de eso. Y el otro que se ataca mucho es Romanos 14, 5 al 6. Y ese es muy sencillo porque en realidad está hablando de las carnes sacrificadas a los ídolos. Y ese es bastante más sencillo, que no tiene que ver con las fiestas ni con el sábado. En Gálatas 4, del 8 al 10, algunas veces vemos una de las tantas malinterpretaciones que están poco exactas, donde según algunas personas de muchos años de estudio dicen que no hay que guardar fiestas. Las fiestas de Dios indican y nos muestran dónde estamos. ¿Dónde estamos? Ahora sí, entonces voy a irme aquí a la pizarra y para que no se pierda el sonido, voy a ver si se escucha bien el sonido. Sí. Y vamos a dibujar lo que he denominado como el nombre de este mensaje, el péndulo de salvación. Entonces, para que la cámara me acompañe y ustedes puedan, si quieren, anotar lo que es el dibujo. ¿Sí me escuchan? Sí. Vamos a dibujar en el centro del mapa lo que es el péndulo. Lo vamos a dibujar aquí. Este es el punto pivote. El punto pivote es donde está girando, por ejemplo, el codo o el hombro, donde vamos a ver cómo está moviéndose este péndulo, pero vamos a graficarlo con las fiestas santas. Y en el centro de este lugar, como son las fiestas santas, vamos a poner a Jesucristo. Todas las fiestas santas tienen como figura principal a Jesucristo, bajo el nuevo pacto. No la circuncisión, leyes ceremoniales y purificaciones. Cristo cumple esa ley y entonces estamos bajo el nuevo pacto. De las 7 fiestas santas, tenemos al centro, justo al centro, y lo voy a dibujar como un rayo, la cuarta fiesta santa, que es la fiesta de las trompetas. Salió medio chueco, pero ahí está bien. Trompetas. Está justo al centro, es la cuarta fiesta. Vamos a ir para atrás. Vamos a ir para atrás. ¿Qué fiesta hay antes? ¿Qué fiesta hay antes? Pentecostés. Luego, cuesta ir para atrás, ¿ah? Vale, sigue Laura. Y luego Pascua. Entonces aquí vamos a poner Pentecostés. Vamos a poner panes. Y vamos a poner Pascua. Pascua, panes, Pentecostés. Trompetas. Ahí se va moviendo el péndulo. Hacia adelante. Y de hecho es lo que nos va a tocar ahora dentro de pocos días. ¿Qué fiesta tenemos acá? Expiación. ¿Qué fiesta le sigue? Tabernáculos.
¿Qué fiesta culmina? Último gran día. Ahí está el péndulo, de un extremo a otro extremo. Recuerden, el punto pivote es Jesucristo, la figura principal de lo que es este mapa, que hemos dibujado como un péndulo. Cada fiesta tiene una palabra clave. Si hay una manera de explicar el plan de salvación de manera didáctica, son las fiestas. Son las fiestas. Pascua, la palabra clave es justificación. Justificación. La palabra panes, la fiesta panes tiene la palabra clave de separación. Bueno, la explicación es un poco obvia. Pascua, muere Jesucristo y nosotros somos presentados justos delante de Dios por medio de su sacrificio. Eso es Pascua. Luego viene panes y levadura, que tiene que ver con el pecado, con la levadura. Y viene una separación de nosotros respecto a lo que es el pecado. Egipto, la salida del pueblo de Israel. Por eso es una separación. Se puede uno acordar fácilmente de eso. Y viene después lo que es Pentecostés. Y esto es la santificación. Santificación, la recepción del Espíritu Santo a la iglesia, donde la iglesia ya recibe el Espíritu Santo y ya es santa, separada para un objetivo a nivel más colectivo. Y luego viene trompetas, eso lo puse como un rayo justo al centro, y ya van a ver por qué le puse como un rayo. Y trompetas es la glorificación de aquellos justificados, separados, santos, que a la venida del Señor Jesucristo van a ser glorificados en espíritu. Entonces aquí tenemos glorificación. Glorificación. Sigamos avanzando en el tiempo. Tenemos la fiesta de expiación. Y tenemos aquí entonces lo que es la purificación. Vamos a explicar un poco más esta segunda parte. Tenemos el tabernáculo, que es el reino milenial de Jesucristo sobre la tierra, y eso tiene que ver con la restauración de ese reino. Ese dominio que perdimos, ahora va a estar Jesucristo a la cabeza. Y el último gran día, el juicio del gran trono blanco, las resurrecciones, evaluación. Viene una evaluación. Usted puede anotar esto y se va a acordar rápidamente de todas las fiestas y de su simbolismo muy rápido. Ahora, ¿qué más tenemos aquí? Las trompetas son una fiesta muy particular porque están justo en el centro. Y la fiesta de las trompetas marca un antes y un después, justo en el centro. Si lo vemos así como un péndulo hacia atrás o hacia adelante, trompetas marca justo al centro. ¿Y por qué? Porque vemos que Jesucristo ahora no llega como un cordero inmolado o silencioso, ahora llega con gran poder y gloria para instaurar su reino. Marca un antes y un después. Otro detalle interesante de lo que es el antes y el después, si ustedes se fijan bien, antes de trompetas, vamos a poner aquí a una personita. Es un proceso de salvación de carácter más individual. Individual. La Pascua, panes y Pentecostés ya es el proceso de salvación de carácter individual. Pero si vemos ahora de trompetas hacia adelante, ahora ya no tenemos una persona, tenemos de carácter colectivo. Hay un cambio en trompetas hacia adelante. ¿Por qué digo que hay un cambio? Viene a Jesucristo a la tierra y luego viene expiación. Todo el mundo se va a reconciliar con Jesucristo. Todo el mundo se va a reconciliar porque van a entrar al milenio, a la restauración de lo que es ese reino. Y el último gran día, que hablar de lo que es la parte colectiva, del Espíritu Santo. Este plan, este mapa, todavía se pueden decir muchas otras cosas, pero hay algo interesante que quisiera destacar. Pascua, de carácter individual, tiene la conexión muy interesante con expiación, sacrificio, perdón, reconciliación, individual y ahora colectivo.
panes sin levadura. Esta separación está conectada con tabernáculos, 7 días separados del pecado, tabernáculos separados de Satanás, que va a estar encerrado por esos 1000 años. Y esto es obviamente colectivo. Aquí tenemos los panes a nivel individual. ¿Y qué tenemos en Pentecostés? La conexión con el último gran día, el Espíritu Santo de Dios, que se recibe a la iglesia y ahora a todo el mundo, a toda la humanidad. Ahí está la segunda resurrección y la tercera resurrección, colectivo. Ya con esto, cualquier persona que usted le explique va a decir, oh, qué bonito que son las fiestas. Y eso es lo que estamos celebrando en estas épocas. Porque es un diseño divino, no es humano. No es una fiesta nacional de un pueblo. Es una fiesta que eventualmente todo el mundo, o son fiestas que eventualmente todo el mundo va a guardar y va a celebrar. Están simétricamente conectadas. Nos abren la mente de cómo Dios trabaja, de a poquito, como un grano de mostaza. Abraham, Isaac, Jacob, familia, pueblo, y luego las leyes, y empieza su proceso de cómo poder hacer que el hombre vuelva a Dios. Se justifica por Jesucristo, se separa del pecado, recibe el Espíritu Santo y recibe a Jesucristo y es convertido a espíritu. Tiene mucho sentido todo este plan. Y las fiestas están simétricamente conectadas. No podemos guardar una, no podemos guardar dos o tres. Tiene que estar la figura completa. La figura completa. Aquí podemos dividir por cosechas, por temporada y rayar una cosa inentendible. Pero esta parte es importante. ¿Por qué? Porque la pregunta viene, ¿dónde está usted? Así como comenzamos el mensaje. ¿Dónde está usted? Bueno, hay 2 aspectos para saber dónde está usted. Primero, si lo hablamos a nivel del año, nos encontramos a punto de guardar expiación. ¿Correcto? El miércoles 12 de octubre, 10º día del 7º mes, cuando se guarda ese ayuno, el día de expiación. Pero a nivel histórico, porque tampoco hemos hablado de los hitos históricos, de la salida del pueblo de Israel, del desierto, del apartarse del pecado, también de Jesucristo y de su crucifixión, de la recepción del Espíritu Santo en el día de Pentecostés, pero hasta aquí se han cumplido y de aquí para allá no. Históricamente no se han cumplido, Jesucristo no ha venido, Satanás no ha sido amarrado, no tenemos el reino de Dios aquí y no hemos sido evaluados todos como lo que va a pasar en el último gran día. Entonces, a nivel histórico, ¿dónde nos encontramos? Y aquí viene el punto rojo que voy a dibujar, donde todos nos encontramos en este tren que este mundo va avanzando hacia acá. Usted está aquí, un poco antes de trompetas, un poquitito antes de trompetas, a nivel histórico, a nivel de toda la relación del hombre con Dios, nos encontramos aquí. Seamos o no seamos convertidos cuando Jesucristo venga, eso es otro tema. El punto es que en este plan, en este mapa, nosotros nos encontramos justamente aquí. Y ya se viene entonces ese día cumplido o simbolizado por la fiesta de trompetas. Esto lo estuvimos dibujando la semana pasada con los hermanos en Tabasco y quería compartirlo con ustedes. Y tiene mucho que ver con lo que hoy día nos encontramos entre medio de este proceso de las fiestas santas de Dios. No podemos dejar las fiestas santas de Dios. No podemos separarnos de las fiestas santas de Dios. Son tremendamente fundamentales para entender el plan. Hay personas que piensan que tal vez estamos en el periodo de la restauración, que Cristo ya tiene su reino. Hay iglesias que piensan que el reino ya se estableció y estamos en un reinado. Romanos 4:4 habla muy bien del Dios de este siglo, el que engaña a todas las naciones, que es Satanás, el Dios con minúscula, ¿no? Jesucristo no está al mando y Satanás no ha sido amarrado. No estamos en ese proceso. Hay personas que dicen, las fiestas son de un pueblo que a nadie le importa. Ya, eso no hay que dejarlo atrás. Pero entonces, ¿dónde estamos?
Hay que creer en Jesucristo, será salvo. Pero hay que entender esto, porque aquí se nos abre la mente y decimos, qué maravilloso es Dios, que le va a dar la oportunidad a todos los individuos y a todo el mundo. Podemos hablar de las resurrecciones y cuánto otro tema que tiene que ver con eso. No son festividades judías, son conmemoraciones que el mundo va a conocer y va a guardar en el milenio de Jesucristo. Zacarías 14. Zacarías 14. Ya entrando en la última parte de este mensaje, Zacarías 14, ¿qué vemos aquí? Siempre se lee esto en la fiesta de los tabernáculos. Zacarías 14, versículo 16. Y todos los que sobrevivieren de las naciones que vinieron contra Jerusalén subirán de año en año para adorar al Rey, al Eterno de los ejércitos, y a celebrar la fiesta de los tabernáculos. Antiguo Testamento, hablando de una profecía del futuro, de una fiesta que no se ha cumplido y que va la gente, toda la gente va a celebrar la fiesta de los tabernáculos. 17. Y acontecerá que los que de las familias de la tierra que no subieran a Jerusalén para adorar al Rey, con mayúscula, Jesucristo, el Eterno de los ejércitos, no vendrá sobre ellos lluvia. Y si la familia de Egipto no subiere y no viniere, sobre ellos no habrá lluvia, y vendrá la plaga con que el Eterno herirá a las naciones que no subieren a celebrar la fiesta de los tabernáculos. A celebrar la fiesta de los tabernáculos. Esta será la pena del pecado de Egipto y del pecado de todas las naciones que no subieren para celebrar la fiesta de los tabernáculos. Tres veces se habla de la fiesta de los tabernáculos. Todavía podemos hablar de Jesucristo que dice, haced esto en memoria de mí, guardar la Pascua bajo estos nuevos ritos. La Pascua se debe celebrar. Panes y levaduras debemos recordar. Anualmente tenemos que ir recordando cuál es el plan, porque somos carne y sangre. Y necesitamos estar semana a semana reuniéndonos y año a año recordando qué significa cada fiesta. Y eso es lo maravilloso, que todos, gracias a Dios y su misericordia, podemos y entendemos y hacemos cada vez. Vamos a guardar sus fiestas hoy y en el milenio. Estuve conversando con una persona como 4 horas. Se sabe la Biblia súper bien. Y estamos hablando de este tema, de las fiestas. Hablamos de Gálatas, hablamos de Colosenses, hablamos de Romanos, hablamos de Pablo, que él habla de que iba a la fiesta a Jerusalén, que tenía que subir. Hay muchos ejemplos. Y él quería una escritura que dijera en el Nuevo Testamento, hay que guardar todas las fiestas porque las fiestas son buenas. Él quería encontrar ese versículo. Y yo le dije, tal vez no encuentras ese, pero sí vas a encontrar 1 Corintios 5, del 7 al 8. Celebremos la fiesta de panes y levadura, la Pascua. Es clarísimo. Y aunque ustedes no lo crean, la persona lo leía y decía, lo he leído miles de veces, pero no me convence. Léalo usted, 1 Corintios 5, del 7 al 8. Lea 1 Corintios 11, cómo guardaban la cena, la Pascua, los corintios, y cómo Pablo le dice, la están guardando mal, tienen que guardarla de esta manera. Son versículos claves para decir que las fiestas sí seguían. Y una fiesta tan importante como en la Pascua, como es el comienzo de este plan de salvación. Y todavía le dije otra cosa. Si tú crees, él estaba de acuerdo con que en el milenio se van a guardar las fiestas. Sí, me dijo, sí, eso es correcto. Entonces le dije lo siguiente. Si nosotros, a la venida de Jesucristo, vamos a ser seres espirituales y le vamos a enseñar a toda la gente que sobreviviere después de su venida, de Apocalipsis y todo lo que va a suceder en ese milenio, vamos a estar junto con Jesucristo como seres espirituales, glorificados, enseñándole a la gente física y a toda la generación por 1000 años. Hasta ahí estamos bien. Y la gente va a celebrar fiestas. Hasta ahí estamos bien. Y le dije, ¿cómo va a ser posible que le vamos a enseñar a la gente física, señores, tienen que guardar la fiesta?
Ah, pero yo no la guardé antes, cuando yo era físico. Ahora usted tiene que guardarla. Como dicen aquí, ¿qué chiste tiene? ¿No? La figura de Jesucristo a nosotros nos entiende porque sufrió todas las penalidades espirituales y físicas. Nosotros vamos a ser un tipo de Jesucristo para las personas. Vamos a decir, oye, yo estuve casado, oye, a mí se me murió mi mamá, tuve problemas con mi hijo, pero yo guardaba la fiesta santa de Dios y guardaba la ley de Dios y los mandamientos. Y sí se puede. Ahora somos espirituales, pero sí se puede. Es lo mismo que Jesucristo hace con nosotros. Nos enseñó un camino donde dijo, sí se puede. Espíritu, carne, carne, espíritu. Ustedes saben el camino y saben cómo llegar ahí. Entonces él solamente quedó pensativo, porque no tenía chiste, la verdad. ¿Cómo vamos a enseñar a guardar la fiesta si nosotros no la guardamos ahora? Todavía hay mucho más que hablar de eso. Sin embargo, no podemos abundar más en el tiempo, haciéndole honor al tiempo, y solamente quisiéramos ya concluir con lo que realmente significan las fiestas, que no son un evento cualquiera, que recordamos hechos históricos que sucedieron en la antigüedad, que estamos viviendo hoy día. Por eso decimos que estamos en la época de Pentecostés, pero ya está bastante avanzada la cosa, y estamos anunciando, tal como se hace la Pascua, que anuncia a Jesucristo. Estamos anunciando trompetas, estamos anunciando expiación, tabernáculos y último gran día. Estamos conmemorando un evento futuro. Las fiestas santas nos dicen de dónde venimos, dónde estamos y hacia dónde vamos. Es nuestra identidad de cristianos. Si nos sacan las fiestas, no sabemos dónde ir. No sabemos dónde estamos. Vamos a decir, yo creo en Cristo y voy a guardar la Pascua todos los domingos, o todos los días, o me voy a tomar un vino y un pan cuando peque. Eso no son la manera correcta de adorar a Dios en espíritu y en verdad. Las fiestas santas nos dicen dónde estamos, nos ubican en ese mapa. Tenemos, ya concluyendo, la celebración de una fiesta futura, la fiesta de expiación. En un par de días vamos a estar aquí reuniéndonos para el día de expiación. Vamos a anunciar, vamos a recordar y vamos a sentir esa emoción que queremos que pase en el día de expiación, cuando Satanás sea amarrado. Apocalipsis 20. Vi un ángel descender del cielo con la llave del gran abismo y entonces amarrar a la serpiente antigua, al diablo, Satanás, el dragón. Queremos eso. Eso hacemos en la fiesta, recordamos su símbolo, recordamos ese evento que no ha ocurrido, pero sí queremos que ocurra y que se viene anunciando de Génesis 3:15. Génesis. Le golpe en la cabeza a la serpiente. Ahí empieza el golpe de la serpiente. Génesis 3:15. Va a ser atado el autor del pecado, Satanás. Será encerrado y el mundo, cuando Satanás esté amarrado, entonces en ese día se va a humillar. Por eso es el Yom Kippur, el día del perdón, el día de la reconciliación de todo el mundo colectivo que va a entrar al reino de Jesucristo. Perdónanos, Dios, porque hicimos las cosas mal. Y ya vimos todo lo que pasó en el cielo, todo lo que pasó en la tierra. Ya vimos a Jesucristo. Ya Satanás fue amarrado. Ahora estamos humillados. Por eso ayunamos, para decir, dependemos de Dios. Un poco lo que hablábamos hace un par de semanas con Jacob, cuando le pegaron en la fortaleza. Y entonces él se humilló y reconoció a Dios. Aquí es un poco lo mismo. Por eso ayunamos. Entonces, mis hermanos, veamos dónde estamos en el mapa, sigamos pensando sobre nosotros, sobre nuestras familias muchas veces, sobre el mundo, sobre los muertos, sobre las injusticias, y sigamos anunciando estas maravillosas verdades y preparándonos para estas fiestas que año a año vamos a celebrar
y que Dios mediante podamos celebrar ya o podamos vivir esa fiesta cuando Jesucristo retorne. Preparémonos para la próxima fiesta y también para tabernáculos y también para el último gran día. No solamente es ir a comprar un par de tenis que me faltan para la fiesta. Hay algo más. Hay algo más que eso. Estamos anunciando estas fiestas. Recordemos que históricamente estamos en el punto rojo. Falta muy poquito para llegar a trompetas. Y los dejo con la siguiente escritura, que no es necesario que vayan ahí. Ciertamente vengo en breve. Amén. ¿Qué significa? Que así sea. Sí, ven, Señor Jesús. Apocalipsis 22, 21. Muy buenas tardes a todos.